a hablar de las piezas que tenemos disponibles para la Gran Clara. Bueno, de algunas de ellas que tenemos aquí, que están esperando para ser empaquetadas y enviadas. Nada, aquí tenemos las defensas, tenemos la vaca y vamos directo al grano. Esta es la vaca porta equipaje o porta tienda de techo, lo que quieran ponerle. Aquí le tenemos puesta una barrita de LED. Y bueno, nada, puedes anclar ahí arriba cualquier cosa que tenga peso o que sea grande y aguanta perfectamente. Está fabricada en hierro de 3 milímetros y bueno, tiene unos pliegues y unos cortes allí para enganchar cosas y para aguantar porque no doble. Ahora aquí también tenemos la parte trasera, que como van a ver en otro vídeo, la mía, la que tengo ahora montada, tiene como un agujero allí, un error que quedó. Bueno, traté de hacer esas letras pero me quedaron muy grandes y el pliegue no quedó bien. Nada, bueno, la repetimos ahí. Decidimos hacerla un poquito más cerrada porque bueno, ya tenía bastantes agujeros y bastantes formitas por aquí. Así que bueno, nos pareció suficiente y queríamos hacerlo un poquito más seria atrás. Aquí tenemos el cubre cárter y cubre radiador. Este es uno de peto alto. También lo tenemos de peto corto, que es como por aquí, para el que no quiere que le llegue hasta arriba hasta la defensa. Este es para defensa de serie. Este no es válido para defensa de hierro. Aquí tenemos este otro producto que es nuevo, que va montado en el portón trasero. Se saca el portarrueda de repuesto y esas 4 ranuras alinean con los agujeros del portarrueda de repuesto. Se pone el portarrueda de repuesto encima, se meten los tornillos y ya queda ahí ajustado en el sitio. Lleva una gomita como por detrás así para no rayar la carrocería. Luego tienes estas 3 escaleras para subir a la vaca de manera más fácil. Y tienes este portagatos high lift aquí, que pones el gato high lift allí, lo amarras de ese lado. También tienes un portafoquito de marcha atrás allí. Y bueno, la verdad es que es bastante ligero y bastante funcional. Luego tenemos aquí el protector del transfer y de la caja de cambios. Como hemos usado, este es el de la mía, que lo desmonté porque estaba cambiando un taco. Y bueno, aquí podemos apreciar que ya me ha salvado de varios golpes. Aquí tenemos otro producto que es el soporte para winch con defensa de serie. Estas son las patas que van sujetadas a la carrocería y luego de esas patas se sujeta esta pieza en donde ha montado el winch. Encima lleva la defensa de serie. Igual si quieres ver fotos de cómo queda esto puesto en los coches y precios o lo que sea, puedes seguirnos en Instagram. Voy a dejar el enlace allá abajo en la descripción y ahí van a ver fotos de todos los productos ya instalados y cómo quedan en los coches. Aquí tenemos otro producto nuevo que son los puntos de recuperación traseros y delanteros. Son traseros válidos para todas, con gancho o sin gancho de remolque, y delanteros. Este diseño es para defensa de hierro o para el que lleva este soporte de winch ya instalado. Para los que no llevan nada instalado adelante, aún me queda por diseñar el punto de recuperación delantero, pero bueno, estamos en ello. Aquí tenemos los kits de elevación también, de 3 y 5 centímetros. Aún nos faltan las partes delanteras de los 3 centímetros, pero bueno, estamos en ello también, igual que los alargadores de amortiguador. Tenemos suplementos de muelle trasero o espiral, alargadores de amortiguadores traseros, tornillos excéntricos o camber bolts para ajustar la caída delantera y el elevador de conjunto delantero de muelle y espiral. Hay algunos otros productos que tenemos también, como rock sliders y otras cositas que se me escapan por ahí. El patín de diferencial trasero, que bueno, ahora está muy oscuro y no lo voy a poder grabar bien desde ahí. Y otras cositas que también las vas a poder ver allí en Instagram, así que date una vuelta por allí. Si no nos sigues desde allí, aunque bueno, si estás aquí en YouTube seguramente ya nos sigues en Instagram, pero si no, pues pásate por ahí y vas a ver la información de todos los productos bien detallados.
vídeo y si te gustó, suscríbete. Si no te has suscrito, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.